quizás tú te has preguntado. Vamos a hablar, ¿por qué los cristianos tienen pruebas? Alaba a Dios. ¿Por qué los cristianos tienen prueba? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscar Primera de Pedro. Vamos a leer varias citas bíblicas, porque pensaba que la hermana María me había robado el mensaje de hoy, pero Dios me lo confirma. Fíjese bien, yo dije, hermana María, sígale, porque esto es lo que voy a hablar hoy, amén. Y no hablé con la hermana María, ¿verdad que no, hermana María? Entonces, ¿por qué los cristianos tienen pruebas? Yo me preguntaba y oraba a Dios, Señor, ¿por qué los cristianos tienen pruebas? Entonces busqué algunas citas bíblicas que voy a darles, y este es el mensaje de hoy: ¿por qué los cristianos tienen pruebas? Y vamos a leer varias citas bíblicas para desglosar este mensaje, para desglosar esta enseñanza de esta hermosa mañana. Qué bueno que estamos ya en casa del Señor, aleluya. Primera de Pedro, capítulo, gracias hermano Johnny. Primera de Pedro, capítulo 1, cuando lo tenga, diga amén, a gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. ¿Se ha preguntado usted por qué nosotros tenemos pruebas? Y en una ocasión Job preguntó y dice, ¿por qué los justos sufren? Es que hay un propósito por el cual nosotros. Primera de Pedro, pero antes de entrar a eso, vamos a orar, amén. Vamos a orar, porque yo sé que en esta hora, dame unos 35 minutos para desglosar esta enseñanza, para que te vayas bendecido, edificado para la gloria del Señor a través de la palabra del Señor. Levántate una mano y dile, Señor, gracias porque estoy en tu casa. Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. En esta hora tu palabra ya es santa, Señor. Solamente confírmala en cada corazón. Yo sé que esta palabra la necesita tu pueblo en esta hora, Señor. Y queremos hablar guiados a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú confirmas la palabra de esta mañana, Señor. La confirmaste a través, Señor, de la alabanza, del cántico, alaba a Dios. Y la confirmas a través de la lectura de nuestra hermana María, Señor. Y hoy, Señor, podemos decir que tú estás con nosotros. Podemos decir que el Espíritu de Dios está en este lugar, Señor. Que nada es casualidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí te honramos. Gracias por los hijos que honran, Señor, tu nombre. Gracias te damos, Señor. Mi alma te alaba, Señor, en esta hora. Rompe cadena en esta hora. Toda cadena en la mente, aleluya. Toda fortaleza en la mente se cae y se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Mi alma te alaba, Señor. Santifica tu palabra y confírmala en esta hora. Señor, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto tienen Primera de Pedro? Vamos a leer el capítulo 1, verso 3 hasta usted sígame. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, donde yo me detengo, usted se detiene. Amén. Si yo sigo, usted siga. Amén. Si me voy con Cristo, sígame. Nos vamos con Cristo. Amén. Aleluya. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El verso 3 dice, bendito el Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mi alma alaba a Dios. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué gran bendición tenemos. Para una herencia, ya tienes una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, diga conmigo, reservada, aleluya, en los cielos para vosotros. Hay algo reservado para ti en el cielo. Verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, aleluya, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga conmigo, es necesario, aleluya, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Aleluya. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis por gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ocupe su lugar. Dile a tu hermano que está a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano que está, dile, no te preocupes. Dile, Dios está en control. Dios está en control, amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios está en control. Dios está en control. Ok, yo le pongo por tema en esta hora: ¿por qué los cristianos tienen prueba? ¿Cuántos se han preguntado por qué los cristianos sufren? ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué los cristianos tienen que tener pruebas? Pregúntame yo. ¿Por qué tenemos pruebas? Muchos se han preguntado, y algunos. Yo un día discutía con un joven y me decía: ¿por qué los niños del mundo sufren? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta gente que está sufriendo? Niños que son inocentes, ¿por qué se mueren tan a temprana edad? ¿Por qué hay tantos hospitales con niños enfermos? ¿Por qué hay tanta hambre en la tierra? ¿Por qué la gente tiene que sufrir? Y alguien me dijo por ahí en una ocasión, discutiendo con alguien, me dijo: es que yo no entiendo a Dios. ¿Por qué esos niños Dios permitió que naciesen? ¿Y por qué están sufriendo de hambre? Yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios sea malo. Yo no creo que Dios sea de esta manera. Me decía él: yo no entiendo a Dios. Le digo: es que no es Dios. Dios no es malo. Dios no es que le guste que los niños sufran, que la gente se muera de hambre. No. Es la consecuencia A. ¿Sí o no? Hay consecuencias. Ahora, ¿por qué los cristianos tienen prueba? Pregúntame. ¿Por qué los cristianos tienen prueba? Ahora, podemos desglosar esta enseñanza. Pero Pedro comienza alabando a Dios en el verso 3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él comienza bendiciendo a Dios. Pedro comienza en una alabanza a Dios. Y Pedro alaba a Dios, dice, por una esperanza viva que Dios nos ha llamado. Y dice: ustedes, nosotros, la iglesia, tenemos una esperanza viva. Y entonces ese es el motivo por el cual Pedro comienza a alabar a Dios. ¿Por qué no alabar a Dios? Por una esperanza viva. Entonces, ¿cuál es la esperanza viva que nosotros tenemos? La esperanza viva es que un día vamos a estar con Él por la eternidad. Y que hemos entendido, hermano, que Pedro alaba a Dios, dice, por una esperanza viva. Y eso es lo más lindo, que nosotros en Cristo tenemos una esperanza, diga conmigo, viva. Los que están en el mundo sirviendo al diablo, ellos tienen una esperanza puesta en el mundo, puesta en el dinero, una esperanza muerta, por así decirlo, que una esperanza, lo que el mundo ofrece es pasajero. Amén. Muchas veces el gobierno, muchas veces la gente, muchas veces el mundo ofrece esperanzas. Vas a tener una vida mejor, vas a tener un buen carro, vas a tener una buena casa, vas a tener, pero ¿a cambio de qué? A cambio de tantas cosas. Pero la esperanza del mundo es una esperanza muerta, no tiene sentido. La esperanza en Cristo Jesús es una esperanza viva. Amén. Pedro comienza a alabar a Dios, y no solamente por una esperanza viva. Pedro comienza alabando al Señor en el verso 3, por una esperanza viva, pero no solamente eso, pero Pedro dice, por una herencia incorruptible. La herencia en el mundo se daña, amén. La herencia en el mundo se daña, la herencia terrenal está contaminada. La herencia que tú tienes, mira, muchos se pelean por una herencia. Ayer encontramos a un hombre que iba en la calle y le dijo: José, ¿quieres comida? Dijo: claro que sí, quiero comida. Y le preguntamos: ¿quieres oración? Dijo: claro que sí. Por mí no, me dijo él, ¿verdad? Pero dice: pero tengo un hermano que me robó toda mi herencia. Tantos millones me robó.
Y yo quiero que oren por él, por su corazón, que Dios lo cambie. Y tenía un odio ese hombre. Entonces se están peleando. Lo dejaron en la calle, según él, ¿verdad? Yo no sé. Esperamos que Dios lo bendiga, ¿verdad? Oramos por él. Pero así hay muchos casos, peleándose por una herencia terrenal que está contaminada. Pero la herencia que Jesucristo te dio a ti y a mí es una herencia eterna, incontaminada, dice. Es una herencia incorruptible. Alaba a Dios. Aunque en esta tierra tú no tengas herencia, aunque en esta tierra tú no tengas una herencia que tu padre te dejó, quizás no tienes nada, en Cristo Jesús tienes una herencia incorruptible, que desde el momento que tú aceptaste a Cristo, desde ese momento el Señor te hizo partícipe de una herencia, y esa herencia es mejor que la terrenal. Alaba a Dios. Pedro alaba a Dios por las recompensas eternas. Son mejores las recompensas. Tenemos una herencia en el cielo. Tenemos una herencia preciosa. Ahora, Pedro comienza alabando a Dios, pero comienza como adentrándose más y comienza dándome un verso bíblico que es serio y habla de pruebas. Comienza Pedro y Pedro comienza hablando. Entonces Pedro nos escribe y comienza a hablarnos seriamente ya de la vida cristiana. Nos comienza diciendo Pedro, como que nos comienza dando una bendición. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y no solamente una esperanza viva, sino nos dio una herencia incorruptible. Y entonces Pedro dice: gloria a Dios por Dios, gloria a Dios por nuestro Padre. Pero comienza adentrándose y nos habla de algo serio, de pruebas. ¿Cuántos quieren pruebas? Ay, pastor, no hables de pruebas. Ahora, Pedro nos dice algo serio y nos advierte. Pedro nos advierte en el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. Nosotros nos alegramos por Jesucristo, nos alegramos que nuestro lugar está en el cielo, nos alegramos por una esperanza que tenemos. Pero Pedro comienza dándonos algo profundo y nos dice Pedro en el verso 6: ustedes se alegran por un poco de tiempo en la tierra, hablando de este cuerpo terrenal, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice Pedro, fíjense, nos habla serio aquí ya, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, no es que Dios quiere probarnos en las pruebas. Dios no es que le guste que el cristiano, que sus hijos tengan pruebas, no, porque Pedro dice, no nos confundamos. Dios no nos quiere ver en pruebas, pero dice el verso 6, si es necesario, entienda eso, si es necesario que nosotros pasemos un proceso en las pruebas, si es necesario, y si es el bien para nuestras vidas, y si es un bien para nuestra fe, y si es un bien para que nosotros nos acerquemos a Dios, y si la prueba es para un beneficio, para acercarnos a Dios, para ser fiel a Dios, para que le conozcamos más, para arrepentirnos más, para consagrarnos más, si es necesario, hay que pasar diversas pruebas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ahora, no le desees tu prueba, no se la desees a otro. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Porque a veces nosotros estamos, yo estoy en prueba y a veces estamos en prueba y humanamente decimos, pero si también aquel es probado como yo, Señor, ¿por qué nada más a mí? Porque es que Dios trabaja con diferentes personas, con diferentes procesos. Si Dios te está probando a ti y no está probando al otro hermano, o si tú te está probando Dios a ti en esa prueba que estás teniendo, pero estás viendo que otra hermana o otro hijo de Dios no tiene prueba, está bien, gózate, no digas por qué también no se la das a él, Señor, porque si es necesario ser afligido en diversas pruebas para conocerlo a él, a lo mejor es que hay un plan de Dios eterno para esa prueba que tienes, no para alejarte de Dios, es para acercarte más a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Alaba a Dios.
Ay, Señor, pero ¿por qué me das duro a mí también? Es que este dolor, Señor, no se me quita. Este aguijón, Señor, ¿por qué no se lo das tantito a mi vecino? No, porque es que Dios trabaja con diferentes personas y diferentes procesos. El desierto tuyo, yo decía aquí el viernes, el desierto tuyo, gózate en tu desierto, porque si tú estás en tu desierto, lo que sigue es la tierra prometida. Alaba a Dios. Ay, Señor, pero muchos se quejan. El cristiano inmaduro siempre se va a quejar. Primero dice que el quejambroso siempre, si el día está hermoso, dice no me gusta. Está muy claro, hay mucho calor. Pero si el día está, si el quejambroso siempre dice, si está oscuro, si no hay sol es porque no hay sol. Y si hay sol es porque está muy caliente. Y si hay agua es porque ¿por qué, Señor, nos vas a ahogar? Y si no hay agua, Señor, nos ha abandonado. No. Hay que entender, si es necesario, dice la Biblia, pasar una diversas pruebas, si es necesario que Dios pruebe nuestra vida, es necesario, a veces va a ser necesario. Y no es para que Dios te vea sufrir, es para que tu fe se cimente más en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy va a salir bien edificado de este lugar. Ahora va a entender su prueba. Ahora va a entender si es necesario. ¿Usted cree que algunas pruebas que vienen a nuestras vidas de parte de Dios es necesario? Pastor, pero es que tú no conoces mi situación. No importa si no me conoces la situación y no te conozco, no te voy a juzgar por eso. Si es necesario que el Señor nos meta en una prueba, hermano, es porque el Señor sabe que de esa prueba va a salir algo mejor. Amén, alaba a Dios. Si Dios te dice que te va a meter en el horno de fuego, como a los 3 hombres hebreos, como a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando entraron en el fuego, ellos sabían, Señor, y dice que Nabucodonosor lo mandó a calentar 7 veces más el horno. ¿Y por qué lo mandó a calentar? Porque esos 3 hebreos honraban a Dios. Y fíjese bien, Dios lo podía librar a esa gente de entrar al horno de fuego. Sí lo podía Dios librar, pero Dios permitió que cayeran dentro del horno de fuego. Y cuando esos 3 hebreos cayeron dentro del horno de fuego, ellos sabían que Dios los iba a librar. Pero muchos hubiesen dicho, Señor, pero si te estoy sirviendo a ti, ¿por qué me permites entrar al horno de fuego? Nadie quiere entrar al horno de fuego. ¿Qué pasaría si Dios, Señor, y por qué mejor no me quitas ya esta prueba y me das a la tierra prometida? ¿Por qué, Señor, no me permite mejor ya no pasar el desierto y llegar a donde fluye leche? Ay, qué bonito, ¿verdad que sí? Fuera así. Pero es que muchos quieren, decía el director del instituto donde estudiamos, que él está gozándose en el cielo, acaba de morir hace unos meses. Él decía, a veces nosotros queremos Pentecostés, pero queremos Pentecostés sin el Calvario, sin el Gólgota. A veces hay que pasar el Gólgota primero, ir a la cruz, crucificarse con Cristo, porque después en la cruz el Calvario representa dolor, el Calvario representa reproche, el Calvario representa que te van a señalar, el Calvario representa que vas a estar solo, el Calvario representa que vas a estar ahí solito y mucha gente no te va a entender por qué estás en el Calvario. Pero es necesario pasar por el Calvario para que entonces venga después el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Ay! Dice Pedro, si es necesario, verso 6, tengáis que ser afligidos. Alaba a Dios, a Dios mío. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios hubiese permitido que Daniel no cayera en el foso de los leones. ¿Dios lo hubiese hecho? Hubiese permitido que Dios que no cayera en el foso, pero Dios dice, Daniel, I'm sorry, pero vas a tener que caer en el foso de los leones. Discúlpame, Daniel, pero vas a tener que entrar a donde están los leones, hambriento. Y la Biblia dice que Daniel estaba bien seguro. Señor, en tus manos estoy. Si el foso es para mí, ahí estoy, Señor, en tus manos. Si los leones me van a comer, mi alma está segura.
Y la Biblia dice que Daniel cayó en el foso de los leones. En medio de tantos leones alrededor, hambriento, Daniel fue probado. Y cuando cayó en el foso de los leones, Daniel dice que cae en el foso. Muchos quieren el foso, pero sin leones. Señor, ¿y si solamente me mandas al foso, pero que no estén los leones? Queremos como que tratar con Dios, ¿no? Negociar con Dios. Señor, y si mi prueba fuera pequeña, mejor. Y esa prueba grande que estoy viviendo, mejor, ¿por qué no se la das a mi vecino o a mi hermano, que lo veo gozoso siempre, alabando a Dios? ¿Por qué no se lo das a él, que lo veo danzando? No juzgues, porque si aquel y aquella está danzando, a lo mejor es porque ya está en medio de su desierto, pero ella ya está declarando que ya Dios la sacó de ahí, que ya Dios lo sacó de ahí. ¡Alaba a Dios! Si es necesario ser afligido. Cuando hablamos de aflicción, esto duele. Lágrimas, dolor, angustias, temor, enfermedades. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos que nadie nos entiende. Mira, no te preocupes si la gente no te entiende. Preocúpate porque tú estés en las manos de Dios y que tú, yo no sé si lo puedes entender en esta hora. Los cristianos pueden sufrir pruebas, claro que sí. Los cristianos pueden sufrir pruebas, afligidos en diversas pruebas. Alegría, gozarse, qué bonito suena, ¿no? La alegría, el gozarse en lo personal es bonito. Reír, gozarse, ¿verdad? Alegrarse es normal para nosotros. Alegrarse es normal para nosotros. Alegrarse es normal para nosotros. Los tiempos de prueba pueden causar desalientos. Amén. Los tiempos de prueba, los procesos a veces causan desaliento. Pero no te preocupes, tengo una palabra muy refrescante para ti en esta hora. Que cuando tú estás en tu prueba, yo te voy a decir algo y te voy a dar un principio bíblico, un principio que es para ti. Cuando estemos en las diversas pruebas o estamos siendo afligidos, no te preocupes. No te preocupes tanto. No te preocupes tanto. ¿Sabes por qué? Porque a veces pensamos, ¿cuántos han pensado esto? Que la prueba que estás viviendo es eterna. Se me hace que de esta no me saca Dios, dices tú, ¿no? Y aún dudamos como seres humanos. Pero es que a mí me está dando duro la prueba. Es que Dios, estoy siendo afligido. Te tengo buenas noticias. Las pruebas, si es necesario, llegan a tu vida. Pero déjame decirte que la prueba tiene fecha de caducidad. No es para siempre. Las pruebas son temporales, las aflicciones son temporales, porque hay una herencia incorruptible, hay un tiempo de parte de Dios para tu vida que te va a sacar de la prueba, aún aquí en la tierra, te va a sacar de tu prueba, de tu aflicción, y cuando Dios te saque aquí en la tierra vas a mirar que Dios está contigo, porque la prueba es por un tiempo, no es eterna. La bendición de Dios sí es eterna. Dale un aplauso al Señor. Las pruebas son temporales. Alaba a Dios. Algunos cristianos pensaban o han pensado que ya había terminado su tiempo en esta tierra porque tienen pruebas. ¿Cuántos han pensado que la fe en Cristo es poderosa? Que en medio de tu prueba, qué lindo es que en medio de nuestra prueba venga el Espíritu Santo a tu mente y te diga: yo estoy contigo. ¿A cuántos les ha pasado que en medio de su prueba viene el Espíritu de Dios y como que te calma? Como que dentro de nosotros hay una tempestad dentro de ti, ahí ve una tempestad. Y de repente el Espíritu Santo viene y te dice: tranquilo, yo estoy contigo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Todos, llega un momento que todo es paz. Pero llega un momento, hermano, que llega la realidad de la vida. En la vida que estamos viviendo hay pruebas.
Yo te voy a decir algo, las ambulancias que suenan nos dan a entender que hay pruebas y hay aflicciones y hay enfermedades. Cuando las ambulancias, cuando los bomberos suenan sus sirenas, cuando oímos las patrullas, cuando oímos las sirenas, cuando oímos muchas cosas, hermanos, nos damos cuenta que hay pruebas en esta tierra, que hay aflicciones, hermanos. Cuando escuchamos las sirenas de las ambulancias, hermanos, los accidentes nos dan a entender que hay prueba en esta tierra. Amén. Que hay prueba en esta tierra. Entonces llega la realidad de nuestras vidas y dice la palabra del Señor. Y Jesucristo nos dice, mira, ¿por qué los cristianos tienen prueba? Porque es que a veces Dios prueba nuestra fe. El verso, yo se los traía y la hermana María se los leyó hoy. San Juan 16:33. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Pero confiad, dice la Biblia, yo he vencido al mundo. Cuando tú estás teniendo aflicciones, no te quejes. Cuando tú y yo estemos teniendo aflicciones en esta tierra, no digas por qué, no le preguntes a Dios por qué. Gózate y dile: Señor, algo vas a sacar de mí. Si el oro es probado con fuego, entonces nuestra fe también va a ser probado por el fuego de la prueba. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Yo no sé si te está cayendo el 20, como dicen en mi país. Yo no sé si estás entendiendo algo, que cuando estás en aflicción, cuando estás en prueba, que es Dios el que te mete, no tú. Cuando es Dios el que te mete, gózate, porque algo va a sacar Dios. La Biblia dice que en ti está una fe, y esa fe es un diamante. Y el diamante, cuando se encuentra en la tierra, se procesa, se tiene que meter al fuego. Y cuando se mete al fuego, la basura, todo se tiene que destruir. Y cuando sale del fuego, sale el diamante puro. Cuando el oro es probado en el fuego, lo meten al fuego y todos los otros metales que no es oro se deshacen por el fuego. Pero cuando sale el oro del fuego, sale puro. Entonces, si la prueba es para ti, es para santificar tu alma, es para santificar tu fe, es para santificar tu esperanza, es para santificar tu vida y todo tu ser, a su nombre. Así que de ahora en adelante no te quejes. Dile: Señor, gracias, porque algo has visto en mí, que estás procesando mi fe, que estás procesando mi destino y estás procesando mi salvación para ir a mi alma. Alaba a Dios por esto, amén. Los cristianos no somos inmunes a las enfermedades, nos enfermamos. No porque somos hijos de Dios no vamos a tener aflicciones, al contrario. En el mundo, dijo Jesús, le dijo a los discípulos, en el mundo van a tener aflicción. Y no se sienta mal, porque a veces nosotros malentendemos. Si tú estás buscando a Dios y tu corazón está arraigado al Señor, cuando vengan las tribulaciones a tu vida, las aflicciones, no pienses, porque el diablo lo primero que te lanza es que tú has pecado, estás mal. ¿Sí o no? Pero bota esa mentalidad del diablo, porque no las pruebas, no las luchas es porque tú has pecado. Las enfermedades no es porque tú has pecado. Hay consecuencias si estamos fuera de la voluntad de Dios, y si nosotros nos metemos a las pruebas, que somos nosotros por nuestra desobediencia, ahí sí te digo, ten cuidado. Pero si tú sabes que estás buscando al Señor y estás en aflicción y no es que estés mal, no es que estés en pecado, no es que Dios te ha abandonado, no. Si tú estás buscando a Dios y si le estás siendo fiel a Dios en esta tierra, entonces, ¿por qué tengo pruebas? ¿Por qué tengo aflicciones? Porque es que Dios ha visto en ti, hermano, algo lindo que hay. Tu alabanza no lo cambia nada, tu adoración no es cambiable, mi adoración no es negociable. Aunque yo tenga pruebas,
prueba, aunque yo tenga lucha, hermano, mi alabanza, mi adoración, no la negocio con cualquier situación que venga a mi vida, porque mi alabanza es para Dios. Si estoy sano, alabo. Si estoy enfermo, alabo. Si no tengo prueba, alabo. Pero si estoy en prueba, alabo. Si estoy en el desierto, tengo que alabar, porque en el desierto Dios me va a dar una fuente de vida para que yo tenga fuerza y renueve nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Un Dios poderoso, hermano. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Muchos se metieron al evangelio pensando, lo voy a tener todo. Y sí, lo tienes todo, salvación. Pero cuando te subiste al tren del evangelio, muchos pensaron, voy a tenerlo todo, prosperidad, no voy a tener pruebas ni lucha. Y muchos se montaron, ¡fras! Gloria a Dios, sirvo a Dios. Pero llegó un momento que viene la prueba y la lucha. Y dije, pero ven acá, me subió un tren equivocado. Porque nunca me dijeron, dijo alguien por ahí, me dijeron que en Cristo voy a tener salvación, me dijeron que en Cristo voy a tener paz, me dijeron que en Cristo me va a sanar Dios. Y cuando escuché eso, alguien dijo por ahí, me subí al tren del evangelio, me subí confiado, pero de repente a la mitad, cuando iba yo de camino en el tren del evangelio, me di cuenta que había prueba, me di cuenta que estaba más probado que cuando yo estaba en el mundo. En el mundo no había prueba, en el mundo no había aflicción, en el mundo cuando yo servía al diablo, todo era felicidad, todo era. Pero cuando me subí al tren del evangelio, comenzó la soledad, comenzó la prueba, comenzó el desierto. Es que cuando Dios te tiene que probar, es porque ha visto en ti una fe inconmovible. Mi alma alaba a Dios. En el mundo tendréis aflicciones, y esa es la ley de la vida, pero confía, dijo Cristo, yo he vencido al mundo. Alaba a Dios. Pero no te equivoques. No porque estamos en el tren del evangelio no hay paz, no va a haber pruebas ni luchas. Pero lo más lindo es que en este evangelio que vivimos tenemos aflicciones, pero la diferencia es que la presencia del ángel de Jehová está con nosotros. En el mundo tenemos aflicciones, sirviéndole al diablo estamos solos, fritos. Pero en el evangelio tenemos pruebas, tenemos luchas, tenemos enfermedades, pero la diferencia es que soy hijo de Dios y su presencia me acompaña todos los días. Amén. Los trabajadores, los cristianos, los hijos de Dios que trabajan, ¿cuántos han tenido jefes que son gruñones? ¿Cuántos han tenido jefes? Ay, esto le va a bendecir en esta hora. ¿Cuántos tienen jefes que nada más los ven a usted y como que le cae ya? Aquí está este, y a este lo voy a aprobar. ¿Y cuántos tienen jefes que no los entienden, que son cristianos? ¿Cuántos cristianos tienen jefes en sus trabajos que no lo entienden, pero que se haga la presencia de Dios ni que se meta contigo? Porque Dios tiene el control de tu vida. ¿Cuántos han sufrido? ¿Cuántos han tenido que de repente, Señor, voy otra vez al trabajo y me voy a encontrar? Y de repente cuando llegas a tu trabajo te encuentras con tu jefe de cara a cara así, y es como el jefe que no te cae, ni le caes bien ni te cae bien. Pero lo pones en la mano de Dios. Señor, tenemos pruebas. ¿Cuántos queremos un trabajo felices, que nadie te moleste? Pero de repente estás trabajando y ya viene el primero, ¿no? Y comienza a robarte la paz. Que no te la robe, porque tú eres hijo de Dios. Él no, a lo mejor, pero tú sí. Bendícelo. Alaba a Dios, hermano, alaba a Dios, alaba a Dios. Ayúdeme a predicar, por favor. No se me duerma. ¿Cuántos tienen sueño? No tenga sueño. Pero ¿quiere que siga? Los trabajadores cristianos, aquí me quedé, pueden tener jefes difíciles de complacer. Cuando vas a pedir permiso, mira, voy a tener un ayuno en mi iglesia y yo no puedo venir el sábado a trabajar. no te dice, es obligatorio, tienes que venir.
Pero ya tú trabajaste tus 40 horas, ya no, ya tú estás, pero el jefe te hace pensar que tú tienes que estar ahí. Pero si ya trabajaste legalmente tus 40 horas, gózate, que no te robe el jefe la paz. No, yo voy a ir a buscar al Señor. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces alaban a Dios. Los cristianos tienen pruebas. Pensamos que nuestras pruebas, Dios se ha olvidado de nosotros. No, Señor, Dios no se olvida. No porque tú estás en prueba pienses que ya Dios te olvidó. No, al contrario. Cuando Dios, dice el canto que cantaban el ministerio hoy, dice alaba a Dios, dice que cuando el Señor está callado es porque Él está trabajando a tu favor. Pero cuando está callado el Señor y no te responde, ¿qué pensamos? No, se me hace que Dios ya no me escuchó. Porque el Señor está callado y no me responde. Estoy clamando y no me responde. Espérate, tranquilo. Es que el Señor está haciendo cuenta que te va a sumar. Y es que el Señor no es que no te escucha. El Señor está buscando la bendición. ¿Dónde va a caer? ¿Cuándo va a venir la respuesta? No es que Dios esté lejos de ti. No es que Dios no te escuche. El que está preparando el escenario para levantarte. Y cuando te levanta está aderezando mesa delante de ti en presencia de mis angustiadores. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí. Es que cuando Dios está callado y no te responde, está preparando el escenario para que se presente Johnny. Y cuando se presenta Johnny, la presencia de sus angustiadores, mi alma alaba a Dios, se van a dar cuenta que Dios está contigo, joven, que Dios está contigo, mujer, varón que estás aquí, familia. El Señor está preparando el escenario y mucha gente señala y dice: ya Dios los abandonó, Dios ya no está con él, Dios no está con ella. Espérame tantito, mi segundo día, mi tercer día, espérame, porque mi cuarto día el Señor va a preparar el escenario. Y puede que en mi primer día tú me juzgues, puede que en mi comienzo tú me estés juzgando, pero espérame, dame el segundo, dame el tercero, dame el cuarto, porque el Señor va a salir a mi encuentro. Y cuando el Señor salga a tu encuentro, te va a levantar, mi alma alaba a Dios. Está bueno esto, Los cristianos pueden tener pruebas relacionadas con la fe, claro que sí. Nuestra fe es probada. Pero algo te quiero decir. Hebreos 13:8 dice: Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. El mismo Dios de Daniel, el mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego no ha cambiado. Es el mismo Dios el que tú y yo servimos. El Dios de Elías es el mismo Dios tuyo y mío. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque muchos cristianos piensan que el Dios de Elías ya pasó, el Dios de Eliseo ya pasó, el Dios de David ya pasó. No, Señor. Hebreos 13:8, anótalo bien, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Eso me da a entender que Dios no ha cambiado. El mismo Dios, aleluya, de Moisés, el mismo Dios de Pedro, el mismo Dios de Elías, el mismo Dios de Pablo, el mismo Cristo de Pablo, es el mismo Cristo que tú y yo predicamos. Mi alma alaba a Dios. Aprueba vuestra fe, dice, si es necesario, el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. A veces el Señor somete nuestra fe. ¿Cuántos quieren creer en Dios más y más? ¿Cuántos quieren que su fe sea una fe invencible? Pero a veces como seres humanos, yo entiendo y te lo voy a decir aquí sinceramente como pastor. A veces como seres humanos tendemos a fallar y tendemos a dudar. O nada más me pasa a mí, que llega un momento que dudo. Llega un momento que digo: ¿será que el Señor me va a escuchar? ¿Será que el Señor? Pero Dios dice: mira Isaí, para que tú dejes de estar preguntando si yo te escucho y si la fe tuya, en realidad te voy a someter tu fe a una prueba.
Y Dios mío. Y ahí es donde ya nos damos cuenta que Dios está con nosotros. Porque si no, si queremos saber que Dios está con nosotros, y si queremos saber que si tenemos fe, a veces tu fe es probada. ¿A través de qué? De muchas cosas. A veces estás viviendo un proceso en tu familia, y es ahí cuando la fe tiene que sobresalir. A veces se levanta la tempestad en tu hogar, y lo que Dios, y no es para que te quejes, es porque Dios lo está permitiendo, porque sometida a prueba vuestra fe, a través de una enfermedad, a través de un proceso, a través de algo que tienes que, hermano, aquí hay gente que Dios ha sometido a prueba su fe y han salido victoriosos. Si estás sentado y estás dando la gloria a Dios, hermano, ya has estado en medio de la tormenta, y has estado en un momento de tu tempestad, y has estado en medio de tu desierto, como diciendo: Dios mío, ahora sí, en esta yo creo que me quedo. Pero si estás sentado hoy aquí, levanta tus manos, porque es que se sometió la prueba, a tu fe la prueba, y es porque Dios sabe que te iba a sacar de la prueba. Dios no te mata con la prueba, Dios no te mata. Dios, al contrario, es que tiene que, aleluya, moldear tu fe para que tú busques más. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Sometida a prueba vuestra fe. Pedro lo sabía muy bien. Cristo le había revelado su cercana muerte en la cruz. Pedro lo sabía. Pedro sabía que iba a ser sometida a prueba su fe. Y el Jesucristo se reveló y dijo: Pedro, te van a crucificar también como a mí. Y Pedro estaba consciente y dijo: Señor, si en mi fe está sometida, yo voy a tener que hacerlo. Jesús le había advertido. Pedro había experimentado la persecución por causa de su fe. ¿A cuántos de los que están aquí lo están persiguiendo porque viene a la iglesia? Es que yo tengo un compromiso con Dios primeramente, dices tú. Y te acercas a tu patrón y le dices: es que yo tengo un compromiso con Dios, y tengo que ir a la iglesia a buscar al Señor. Y tengo que irme temprano hoy en este día porque tengo un compromiso en la iglesia. No puedo venir el sábado porque tengo un retiro espiritual. Y verdad que tu patrón no lo entiende. Verdad que la compañía donde tú estás, lo que ellos quieren es que tú estés ahí. Y muchos amigos tuyos van a decir: pero ¿qué te pasa? Mira, son 2 horas de overtime y es medio tiempo y te están pagando bien, hermano. Y a veces Dios, tú le has dicho: Señor, son 2 horas de overtime y es un poquito más, pero prefiero perder mis 2 horas de overtime y buscar tu presencia. Y cuando tú decides: no voy a venir o me voy temprano, ¿qué te han dicho tus compañeros? Estás loco. ¿A dónde vas? Ya vas otra vez. Tú eres lo que eres, un flojo. Tú eres. No escuche, tápate los oídos ahí: Señor, reprenda al diablo, pero yo tengo un compromiso con Cristo. ¿Qué les parece? No, yo estoy comprometido con la causa del evangelio. No es todo el tiempo. La gente no va a entender tu fe. Pablo conoció también que estas pruebas eran necesarios muchas veces. Pablo fue apedreado, Pablo fue acusado, Pablo también le dieron latigazos. A Pablo también fue náufrago en el desierto, en el mar, hermano. Pablo sufrió penalidades. Pablo, hermano, también sufrió como Pedro. Esteban, cuando murió apedreado, dice la Biblia que Esteban murió a causa del evangelio y fue apedreado. Y cuando estaba siendo apedreado en Hechos 7, la Biblia dice que Esteban abrió los ojos y miró una visión. Jesucristo es de pie dándole la bienvenida, y Esteban dice: mátenme el cuerpo, pero mi alma está segura porque va con... Alaba a Dios, aleluya. Santiago
también experimentó esas pruebas. Los grandes discípulos, los grandes profetas de Dios también sufrieron persecuciones. La iglesia de Hechos también sufrió persecuciones. Si alguien te está persiguiendo por tu fe, si alguien en tu trabajo, si alguien en tu casa, si alguien está persiguiendo tu fe, es porque Dios la está sometiendo tu fe a prueba. Aguanta, resiste, hermano, porque Dios te va a sacar de esa. Alaba a Dios, levanta tus manos, hermano, alaba a Dios, porque tu día llega, diga conmigo, mi día llega, que Dios me va a sacar de la prueba. Cuando Dios te saque de la prueba, te va a sacar porque fuiste fiel. Y cuando Dios te saque de la prueba, entienda esto, la prueba es temporal. Y cuando la prueba, Dios te saque de la prueba, te va a honrar el Señor por tu fidelidad. Hermano, que aunque tú estés enfermo, alaba. Que aunque tú estés sola, alaba. Que aunque tú experimentes soledad, alaba. Alaba a Dios. Aunque tú experimentes señalamiento, alaba. Aunque nadie te entiende, alaba. Porque eso es temporario. Dios te va a honrar. Dios está preparando mesa para honrarte. Alaba a Dios si lo puedes alabar. Con esto termino. Los cristianos han sufrido pruebas a lo largo de los siglos. Y esta iglesia en la cual estamos viviendo del siglo XXI también va a experimentar persecuciones. Prepárate, porque va a llegar un momento, un día, como que lo sentimos, ¿no? Como que llega un momento que ya vamos a ser perseguidos en unos días más, o en unos meses más, o en unos años más. La iglesia va a ser perseguida. Tu vida cristiana va a ser tentada por el diablo también. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo? ¿Seguro? Que te pongan una pistola aquí en la cabeza y te digan: mira, lo que yo quiero escuchar es que tú maldigas a tu Dios. Si lo maldices, te salvo la vida. Pero si no lo maldices, te voy a pegar un tiro en la cabeza. O si te agarran y te amarran, lo que queremos, te vamos a quemar vivo. Yo no me gusta la violencia y no me gusta ver a la gente sufrir. No me gusta, me parte el alma. Vi en estos días pasados a 3 ancianos en África, cómo los apedreaban, cómo les daban de garrotazos los musulmanes. Una anciana dándole de garrotazos. Después les tiraron gasolina a los 3 ancianos porque eran cristianos, y toda una multitud de musulmanes golpeándolos solo porque se convirtieron a Cristo. Después rociarlos de gasolina y quemarlos vivos a los ancianos. Eso duele. Yo no puedo ver esos videos, pero es lo que está pasando en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ellos decidieron seguir a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por Cristo, verdad? Eso es duro. Eso es duro, que agarren a tu niño y te digan: si niegas a tu Cristo, dejamos libre a tu hijo y no lo matamos. Por Cristo. Un hombre llamado Policarpo, dice la historia de la iglesia, tenía 86 años ese anciano de la iglesia primitiva. Y la historia de la iglesia habla que cuando Nerón comenzó a perseguir a los cristianos en el primer siglo, quemó a muchos en su reinado de Nerón. Nerón era un hombre malo, y la Biblia, la historia de la iglesia habla, esas son historias, no están hechos, pero en hechos solamente habla de persecución. Pero la historia de la iglesia habla, hermano, de hechos en los primer siglos, cuando Nerón era un hombre malo, hermano, era un patriarca malo ese hombre. Dice la historia que a los cristianos perseguía, y cuando él iba pasando en su carruaje en el patio de la yarda del palacio, dice que ponía antorchas encendidas de al lado a lado, y eran puros cristianos quemándose vivos. Y a él le encantaba hacer eso. Y entonces Policarpo le dijo Nerón: yo solamente quiero escucharte maldecir a Cristo. Y Policarpo dijo: 86 años he servido a mi Cristo y mi Señor, y lo único que he recibido de Él es bendición y vida eterna. ¿Cómo yo voy a maldecir a mi Cristo y mi Señor?
y en ese momento fue quemado vivo. Hasta ese nivel muchas veces va a ser probada nuestra fe. Así que con la prueba que estás teniendo, gózate, porque todavía no te queman vivo. La prueba no te mata, la prueba te prepara para tu tierra prometida. Alaba a Dios. Los cristianos pueden triunfar en las pruebas por medio de Cristo. Eso es lo más lindo, hermano. Que tú y yo podemos triunfar en las pruebas por medio de Jesucristo. Y te voy a dejar con el verso 8. Te voy a dejar con el verso 8. Yo quiero que esta palabra se arraigue en tu vida. El verso 8 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Cuántos aman a Cristo? La fe en Cristo muchas veces se perfecciona en medio de las pruebas, hermanos. Es como el oro cuando se procesa en el fuego. La segunda venida de Cristo en el rapto de la iglesia va a revelar cuánto tú crees en Cristo. Si escuchas la final trompeta, te vas con Cristo, y eso va a revelar que tú creíste en Cristo. Pero si la final trompeta suena y no te vas, también va a revelar que tu fe no estaba bien sometida a Cristo Jesús. Al quien amáis sin haberle visto. Hebreos 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ponga su mirada en Cristo cada día más. No ponga su mirada en el hombre, porque el hombre falla. Por eso Jeremías escribió un verso y dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y cuántos cristianos han perdido su salvación por el hombre? ¿Cuántos cristianos se han ido del evangelio por el hombre? Como si el hombre fue el que murió en la cruz del Calvario. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesús. Si tú estás poniendo tu mirada en la tierra, en las cosas de la tierra, estás equivocado. Pero damos gloria a Dios porque aquí hay gente que está poniendo su mirada en Cristo Jesús. Y cuando pones tu mirada en Cristo Jesús, Dios te prepara, te da sabiduría, te da revelación. El Espíritu Santo te guía. La palabra la vas a entender, lo que te está predicando el Señor. Ponte de pie.